Hola, yo soy Gustavo Mayorana y bienvenidos al curso de HTML5 y CS3 avanzado del Instituto Superior de la Carrera. Bueno, hoy vamos a ver algo de JavaScript, pero principalmente nos vamos a dedicar no a la programación sino a hacer dibujos. Vamos a dibujar dentro de un HTML a través de la etiqueta Canvas, que es una propiedad muy nueva, muy novedosa, que se implementó a partir del HTML5 y CSS3, ¿sí? Y a partir de ese momento, bueno, ahora nos permite también dibujar. Y bueno, para eso tenemos que considerar algunas cosas primeramente. En principio este dibujo que están viendo en pantalla, bueno, normalmente nosotros usamos estos son un par de ejes cartesianos, X e Y, Y o Y, generalmente le dicen Y y X, bueno, donde el eje vertical, los números, los valores del eje vertical generalmente son positivos de este lado y negativos hacia abajo. Pero como el monitor tiene el punto home del monitor, es el punto 00, y a partir de ahí se puede establecer el punto exacto de una pantalla hacia abajo, desde el punto 0, que sería el extremo superior izquierdo, hacia abajo tiene que tener números positivos, y donde normalmente debería ser negativo, bueno, en este caso van a ser positivos. Y el monitor de la pantalla representaría este segmento de los cuadrantes, de los 4 cuadrantes que forman los ejes cartesianos. Entonces, en este cuadrante de abajo, vamos a tener positivos hacia la derecha, que eso está bien, de izquierda a derecha se van incrementando, y de abajo hacia arriba vamos también a tener positivos secuenciales, que se van incrementando hacia abajo, lo que debería ser al revés en una situación real, es decir, en lo que normalmente se usa positivo hacia arriba, no hacia abajo. De hecho, los gráficos generalmente en el X, en el eje horizontal, muestran fechas, por ejemplo, de enero a diciembre, y la productividad, si es positivo, obviamente tiene que ir del lado de arriba, y si es negativo, del lado de abajo. Generalmente la productividad siempre es positiva, porque no hay una productividad negativa, normalmente no hay una productividad negativa, así que siempre los gráficos de tipo de barra o incluso los lineales siempre tienden hacia arriba. Y en este caso, bueno, el punto 00 es donde está este ángulo, y todo lo que se construya en forma con carácter positivo e incremental es hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y con respecto a eso también sucede lo mismo con los ángulos. Un grado es para nosotros es un grado en positivo hacia arriba, debería ser una cosa que tocaría, por ejemplo, estos números, pero en cambio el grado positivo, un grado positivo, se establece hacia abajo, ¿sí? O sea que acá estaríamos en este punto donde está este pequeño segmento de círculo donde termina aquí en el 2 de la I, de la SI, sería el punto 90, o sea 90 grados. Acá sería el punto 45, la mitad, acá 90, acá 180, y bueno, así sucesivamente. O sea, en lugar de ser como usamos normalmente el transportador de este lado, o sea, el transportador lo usamos siempre hacia arriba, en este caso tenemos que acostumbrar en este caso de la computadora, no del monitor, en el monitor tenemos que acostumbrarnos a usar el transportador a partir del punto 00 y hacia abajo, ¿sí? O sea, usamos el transportador al revés. Igual para los términos matemáticos creo que es lo mismo, tener 45 grados hacia acá o 45 grados hacia acá, el ángulo es el mismo, solo que en lugar de hacerse un ángulo hacia arriba, se construye hacia abajo, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería mostrar para que vayan entendiendo un poco cómo se arman los dibujos, ¿sí? Bueno, acá tenemos una planilla que, bueno, es la normal, en donde solamente le cambié el título, pero que está afectada también por
por el stylesheet de 2my.css, que ya lo habíamos visto, y produciría este efecto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bien. Salvo esto, ahora puse nuevas secciones en las cuales, bueno, acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Las 4 secciones, bueno, tienen diferentes IDs. Cada ID, aquí dice caja, acá cajón, aquí cajoncito y acá cajita, ¿sí? Dentro de cada cajón hay una palabra nueva que se llama canvas. Este canvas significa lienzo de dibujo, o sea, es un área de trabajo para dibujar. Dentro del lienzo de dibujo yo lo establezco acá, para no entrar en CSS, complicado, lo establezco directamente aquí con 700 y 600 de alto, 700 de ancho y 600 de alto. Y cada uno es un borde en rojo para que se vea en dónde empieza y dónde terminan los dibujos, ¿no? Porque son varios. Son 4, justamente porque por eso tengo 4 secciones, con 4 canvas cada uno, y dentro del canvas, bueno, ahí dice una leyenda cuando el navegador no soporta los canvas, tiene una leyenda de que, bueno, que no se puede dibujar ahí. Y eso es todo lo que hay en cada uno de estos HTML, o sea, no hay otra cosa. Este me quedó. Ahí está. No hay otro secreto, simplemente tiene una section y canvas. Lo demás se hace por programación a través de JavaScript. JavaScript o JavaScript es un lenguaje que se ejecuta en el navegador. Todos los navegadores ejecutan de alguna manera casi similar, utilizan JavaScript. ¿Por qué digo que casi similar? Porque hay algunos que soportan ciertas instrucciones y otros no soportan esas instrucciones, por eso está ese mensaje: el navegador no soporta el elemento canvas. En algunos navegadores puede ser que alguna de las cosas que hagamos acá hay alguna forma de buscarle la vuelta como para que funcione. Eso lo vamos a ver también con el WebKit y con el Moz. O sea, son prefijos que justamente tratan de hacer que si no soportan eso, para Mozilla tiene que llamarse de una manera especial o tiene que invocarse de una manera especial agregando la partícula mods de Mozilla, o sea, para el firewall. Y el WebKit para otros navegadores como el Explorer, cuando no es soportado, u otro cualquiera, el Conqueror o lo que sea, cuando no sea soportado, el Safari por ejemplo, bueno, le muestre esta leyenda, ¿sí? Y bueno, con esa partícula supuestamente podría llegar a funcionar con esa partícula WebKit o mods. Bueno, eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, creo. Vamos directamente al código. Vamos a empezar por el código, un código extenso. No sé si se acuerdan el código anterior, lo tengo por acá. Acá, 3. El código anterior habíamos hecho esto, ¿sí? Es exactamente el principio de esto es exactamente el mismo que vamos a usar ahora, solo que en lugar de tener una sola instrucción, vamos a tener unas 100 líneas de instrucciones dentro de la misma característica. O sea, el cuerpo de la estructura, digamos, del JavaScript es exactamente la misma, solo que acá, bueno, acá va a escuchar, porque esto quiere decir, vamos a escuchar, ¿sí?, a un load. Cuando se cargue la página vamos a escuchar algo y como está cargándose, hasta que no se cargue se va a ejecutar una función, ¿sí? En este caso acá dice un clic, pero nosotros vamos a usar cuando se cargue, vamos directamente a la función, y la función es esta que se llama iniciar, ¿sí? Y termina al final. Estas son las instrucciones que vamos a ver hoy. Y al final, aquí, en este final, se muestra esta instrucción que dice que cuando la ventana Windows, o sea, cuando el navegador esté cargándose, o sea, on load, la función es load, o sea, acá dice escuche la ventana mientras se carga para ejecutar iniciar,
Y bueno, esto que simplemente pongan false, porque siempre se pone false. Y bueno, va a iniciar la función cuando se cargue, ¿sí? Esto significa escuche la ventana mientras se carga y ejecute iniciar. Y iniciar empieza acá arriba, ¿sí? Es exactamente la misma estructura que esta, pero acá tenemos una sola instrucción. Y en lo que vamos a ver hoy tenemos varias. Bueno, eso era justamente por eso les quise dar una introducción de JavaScript en la clase anterior. Ahora vamos a empezar. Lo primero que hago es agarrar el elemento, bueno, son 4 elementos, 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Y le digo que me lo traiga el getElementById. ¿Se acuerdan que habíamos visto el getElementByTagName? Este es getElementById, ¿sí? Y el ID es lienzo, liencito, lienzo con S y liencito con S, que son justamente lo que habíamos visto aquí. Lienzo, liencito, ¿sí? Los canvas. Entonces le digo que me traiga, que me traiga los canvas de acuerdo al elemento que estoy buscando. El elemento es el ID lienzo de ese canva, o sea, sé que es un canva, y me lo guarde en la variable elemento 0, para no estar repitiendo constantemente toda esta instrucción. Entonces me guarda el objeto en el elemento 0 y a partir de ahí yo voy a utilizar el elemento 0 para lo que tenga que hacer. En ese elemento 0, bueno, le digo que el contexto que voy a usar es de 2D. También podría usar de 3D, o sea, 2 dimensiones significa. También podría usar 3 dimensiones, pero bueno, en este caso voy a usar 2 dimensiones, ¿sí? Y lo voy a guardar en la variable 0. El segundo elemento, que es element 1, que viene de aquí, viene del liencito con C, lo voy a guardar en lienz 1, lienz 2, lienz 3, o sea, exactamente lo mismo, lo voy haciendo secuencial, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con los gradientes. ¿Qué es un gradiente? Es una difumación de dos colores que se mezclan. O sea, sería algo así como un degradé, un degradado entre un color y otro, un color de inicio y un color de fin. Este degradé se llama, bueno, en este caso le ponemos linear gradient, porque también hay otras instrucciones, pero este es lineal, o sea, es en línea. O sea, el gradiente es fijo o vertical, u oblicuo o horizontal, pero como que forma una línea recta en donde se degrada, ¿sí? Hay otro que forma una línea como curva cuando degradamos, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora vamos a ver linear gradient y le decimos dónde tiene que empezar, que son las coordenadas de inicio, x e y de inicio, y las coordenadas de fin, x e y de fin. Bueno, la siguiente instrucción, esto obviamente al crear el gradiente de este lienzo 0, lo guardo en una variable, ¿sí? O sea, lo creo y lo guardo en esta variable. Creo el objeto y guardo en una variable todo el objeto que creé, que es justamente el gradiente. Como el gradiente está vacío, o sea, yo le dije dónde empieza y dónde termina, pero no le digo con qué color. Entonces acá le digo, agregue el color desde el punto 2. Punto 2 es el 20% del objeto, digamos. Supongamos que el objeto es un rectángulo de 100 metros. Bueno, yo le digo que a los 20 metros, 100 metros no, muy exagerado, pero 100 centímetros. 100 centímetros. Y yo le digo que a los 20 centímetros, desde 0 hasta los 20 centímetros, empiece con este color, ¿sí? Bien. Y después le digo lo mismo, otra vez, casualmente, pero al 80%, y le digo que al 80% tenga este color. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que desde el 0 hasta el 2 me va a tener este color, hasta el 20%.
y desde a partir del 80% me va hasta el final, me va a seguir con este otro color. ¿Qué pasa en el medio? Los dos colores se mezclan, porque la idea es justamente que se mezclen esos dos colores y formen un degradé. De ahí viene la palabra gradiente, un degradé de dos colores. Bueno, acá le digo que en el lienzo 0, que es lo que voy a usar, donde se creó el gradiente, me lo complete. Fill es completar, llenar, ¿sí? Me complete con todo lo que yo le puse en el grad, en la variable grad, que ya estaba creada como gradiente, ya estaba creada los dos colores de inicio y de fin. Y una vez que lo llena, el fill rect me lo muestra en 30, 20, 650, 50. O sea, estas son las coordenadas x, y de inicio y estas son las coordenadas x, y de fin, ¿sí? Fíjese que a propósito, bueno, yo acá no lo puse, pero acá lo voy a hacer. Acá, a propósito, yo separo con un espacio la coordenada x, y de inicio y de las x, y de fin, ¿sí? Acá lo hice recién. Acá le puse un espacio para advertir que estas son x, y de inicio y estas son x, y de fin. Bueno, lo mismo, tienen los mismos valores, salvo acá que 550 es 590, no, 550. Ahí. Los mismos valores que están acá son los mismos valores que tienen acá, ¿sí? Guardo. Puede ser que lo puse a propósito esto. Ahora vamos a ver qué pasa si le pongo 700 acá, ¿sí? Pero por ahora tiene que empezar al 20% y terminar al 80% con estos colores, ¿sí? Y vamos a la página. Bueno, lo que quería mostrarles es este rectángulo de acá arriba, que bueno, no sé si mide, no mide 100 centímetros seguramente, pero mide una escala 1, por ejemplo, ¿no? Pero al 20% tiene color puro y al 80%, a partir del 80% tiene también el color puro que yo le dije, un amarillo y un verdecito. Pero en el medio se van transformando hacia el otro color. O sea, como que obtiene cada vez más transparencia uno y otro para permitir que uno y otro se intercambien a partir del 20% y hasta el 80%. Y les dije, ¿qué pasa si yo altero esto? O sea, que en vez de 590 acá pongo 700. O sea, bueno, lo que me va a variar en realidad no es el tamaño, no es el tamaño en sí, sino que se va a alterar este 80% que vemos acá. Porque ya no va a ser el 80%, va a ser el 85%. Tal vez no se note demasiado, vamos a poner 900. Ahí está, 900, ahí se va a notar bastante, ¿sí? Y bien, vemos que el degradado está más tirando hacia este lado, cambió de eje. Antes estaba en el centro y ahora está más acá, el degradado, ¿sí? O sea, están los dos colores, pero predomina más el amarillo, hasta un 40% predomina el amarillo, pero no por casualidad, sino porque corrí el área de trabajo sería del gradiente, no del cuadrado. Este es el cuadrado y este es el gradiente. O sea, este le dice dónde empieza y dónde termina a trabajar el gradiente. Volvemos a 650 y vamos a ver otra vez el cambio, que como que este gradiente que está acá se posiciona más en el medio, ¿sí? Refrescamos y ahí está. Ahí volvió más a la habitualidad de estar entre los dos colores más en el medio. Fíjense que el oscuro es como que visualmente predomina un poco más sobre el amarillo. Esto es una ilusión óptica, porque en realidad, bueno, estamos trabajando con matemática de punto 2 y punto 8, o sea, no hay, tendría que mezclarse justo en el medio, y se mezclan justo en el medio. Lo que pasa es que visualmente nosotros podemos predominar un poquitito más por una cuestión de ilusión óptica, o como lo lee nuestro cerebro, podemos predominar más los colores oscuros que los colores claros. O sea que el oscuro predomina, por lo menos en la pantalla de un monitor, predomina los colores un poquitito oscuros, predominan sobre los claros. Pero bueno, eso es una cuestión de ilusión óptica, no es una cuestión matemática. Bueno, seguimos.
el siguiente, hay un siguiente degradado que también creo el degradado primero, ¿sí? Con 530 de X, de valor X, o sea horizontal, 100 hacia abajo, 620 es donde va a terminar el punto terminal sobre las X, y 180 sobre las Y o sobre las Y. Sería el cuadrado de abajo, que sería este, ¿sí? Y a este color, a este le voy a agregar un color a partir también del 20% de bueno, este AF, como una especie de gris más tirando a verde, ¿puede ser? Sí, un color gris, sí. Y este sería un azul. A ver, no, este no es. No es este, estoy mirando otra cosa. No, es este mismo, es este mismo, casualmente. Por el color me di cuenta, el color no coincidía. Esto que está acá es el mismo color que acá arriba, ¿sí? O sea, usé los mismos colores, ¿sí? Pero para crear, en este caso, un cuadrado. Claro, 530, vamos a empezar a contar, acá serían 100, 200, 300, 400 y 530, acá, este es el cuadrado, ¿sí? Me confundí de figura. Este es el cuadrado que voy a mostrar. Bueno, le digo que es el mismo color, estos dos, que el color que están acá arriba. Y le digo que el lienzo tenga un fill style igual a grado. Fill style ya sabemos que, bueno, es el llenar, completar, ¿sí? Completar con los colores que tengo en el objeto grado. Y el objeto grado es un linear gradient. Perdón, un linear gradient. Bueno, el lienzo se llena y se dibuja. Acá estoy dibujando un rectángulo con estas medidas. Y estas medidas, fíjense que son similares a estas. No son iguales, pero bueno, son similares. Lo que sí, acá donde está el término, obviamente acá había una cuestión de que, como recién empezamos a dibujar, empezamos desde el mismo lugar, ¿sí? Le establecimos esto, pero en este caso acá le estamos estableciendo 620, 180 y acá 120, 120. Estos 620, bueno, acá estoy dibujando un rectángulo. Si yo pusiera estas mismas medidas acá, no sería un rectángulo, o sea, no sería un cuadrado, porque es prácticamente un cuadrado. Si yo pusiera, por ejemplo, acá 200, esto se me va más allá de lo que quiero dibujar, ¿sí? O sea, el gradiente es el mismo, exactamente igual, ¿sí? Pero el cuadrado, que es este, si yo pongo 200 se me va más allá del lienzo, ¿sí? Por eso acá le puse 100, para que esté más o menos dentro del lienzo. Porque las medidas del gradiente, recuerden que no tienen nada que ver, las medidas del gradiente, de dónde se construye el gradiente, que sería, en términos de, tal como lo veo yo acá, hasta el 620. 620 sería, no sé, escaparía al lienzo y por el doble, triple casi, de lo que tiene esta página web. O sea, se escaparía del lienzo, ¿sí? Otra vez, ¿dónde está? Acá. Vamos a correr esto así, ahí está. Se entiende, ¿no? Entonces el gradiente es un objeto aparte, pero el cuadrado que yo quiero va de 530 90, que es el inicio, hasta 120 120, que es el final del cuadrado, ¿sí? Perdón. Bueno, seguimos. Acá tenemos otro gradiente que creamos otra vez que va de 120 a 120, 190 a 190. Esto ya tiene más pinta de cuadrado, ¿sí? Por lo menos el área de trabajo. Acá sí hay un color gris, ¿sí? Acá sí también hay un color negro, ¿sí? Va de gris al negro.
aparentemente, ¿no? A ver, no, esto es un azul, perdón, este es un azul. Este es un azul al negro, ¿sí? Y le dice que, bueno, que lo llene con esos colores, que llene ese degradé y vaya al lienzo 0. Y aquí me figura el cuadrado que va de 100-100, acuérdense, estos son los valores x, y de 110-110, y que tenga una superficie de 100-100, o sea, una extensión de 100 hacia la derecha y 100 hacia abajo, ¿sí? Bueno, por ahora vamos a ver esto, vamos a separarlo. Ahora vamos a ver esto, que es este que está acá, ¿sí? Entonces lo llenamos y aquí lo mostramos. Y el dibujo de abajo dice 200-110, o sea, en la misma línea, digamos, que estaba, al mismo nivel, digamos, pero 220, o sea, más abajo. Perdón, más a la derecha, pero el mismo, o sea, al lado. Esto sería al lado, porque tiene 110 igual que acá, ¿sí? Al lado de ese cuadrado vamos a dibujar casualmente, pues 100-100 significa que vamos a dibujar otro cuadrado. El stroke es justamente dibujar sin llenar. Acá dibuja con lo que tenga de color, con lo que haya configurado de color, ¿sí? El fill. Y el stroke solamente hace el cuadrado pero sin color, o sea, me muestra el contorno en el color de default, que es el color de navegador, en el color negro. Me muestra solamente el contorno de este cuadrado. Y acá tengo un style, que acá le pongo un color azul oscuro, ¿sí? Y a ver, este color que es un color verde, ¿sí? El stroke style de color verde, que significa ponerle en lugar de negro, en lugar del contorno, porque el stroke es contorno, en lugar de contorno negro poner contorno verde, ¿sí? Esto que digo acá, contorno verde, y que llene de azul marino, sería esto que está acá. Bueno, acá lo tenemos, el contorno verde, ¿sí? Y un cuadrado con azul marino. Pero ¿qué pasa? Acá parece como que se borró algo. Sí, se borró algo, y lo borré a propósito porque también, como puedo dibujar al mismo tiempo, puedo borrar. Por ejemplo, acá dibujé con color, ¿sí? Con el color que está establecido, dibujé en 400-100 otro cuadrado, ¿sí? Este 100-100 quiere decir que es cuadrado. Y abajo, a ver, 390-90 dibujé también un cuadrado de 120, ¿sí? Este es 400 y este es 390. Acá le completo el color, completo con el color que esté, y acá solamente hago el contorno, ¿sí? Bien, se entiende, ¿no? O sea, acá solamente contorno, y acá es el cuadrado con el color completo, ¿sí? ¿Qué sería este? Bueno, es justamente este. Y el clear es lo que uso para borrar, o sea, clear es limpiar, pero limpia las variables, borra lo que haya dentro de este cuadrado, o rectángulo, estas coordenadas, que borre 50 hacia la derecha y 20 hacia abajo. Y en este caso, desde este punto 400-170, que me borre 30 hacia la derecha y 20 hacia abajo, ¿sí? Eso hace que se borre una superficie en donde ya hay un dibujo, ya existe un dibujo, pero esas pequeñas áreas quiero que las borre. Entonces, al borrar esto y esto, produce justamente este efecto de como que acá está cortado y acá también hay un cuadrado blanco. No es un cuadrado blanco, es que se borró la parte azul que correspondía, que antes estaba dibujada. Bien, si yo acá, por ejemplo, en 380 le pongo 420,
esto va a estar adentro, o sea, va a empezar más adentro del objeto. Ahí está, ¿sí? Borré la parte interna del cuadrado del objeto, ¿sí? Lo volvemos a poner como estaba y ahora borra ese mismo rectángulo que está borrando la parte interna. Ahora va a borrar como borraba antes, a partir de la línea, o sea, a partir del contorno, y involucrando también al cuadrado que está completo con color, lleno de color. Por las dudas les digo, va a ser más fácil, más práctico que entiendan de que cuando digo contorno, bueno, se refiere justamente al contorno. Cuando digo completo, lleno, cuadrado, bueno, se refiere a que tiene color, ¿sí? Cuadrado lleno o completo. En este caso hice un rectángulo, pero el gradiente ya no es lineal, o sea, se entiende, ¿no? Que lineal, que es lo que usé hasta ahora, es como si fuese un degradé, pero que va en línea recta, o sea, va degradando en línea recta, aunque sea oblicua, pero oblicuamente, pero en línea recta. En este caso es una forma no oblicua, esta es una forma redondeada, de hacer el mismo efecto de degradé. ¿Qué significa esta forma redondeada? Aquí tenemos que creamos el gradiente, ¿sí? Aquí están las coordenadas. Perdón. XY. Acá vamos a poner, este es el radio, y este es el XY, y este es el radio final. Radio inicio, radio final. ¿Por qué? Porque por cada color tiene que tener un radio de acción, un radio determinado, ¿sí? Y eso es lo que provoca que cuando se crucen los dos colores haya una coherencia entre uno y otro. Bueno, resulta que acá se agrega color a partir de punto 5 y se deja el color, o sea, se usa el otro color, el siguiente color, que sería este, a partir de punto 9, ¿sí? Y lo que hace es completar con ese degradé, completa el color del lienzo y me crea este cuadrado, ¿sí? Este cuadrado que me parece que lo voy a hacer de 500 por 500, un poco más grande, ¿sí? Para que lo vean un poquito mejor. Ahí está, 500, es que se alargó un poquito. Igual el degradé está acá, ¿sí? Ahora, si yo quisiera mostrar ese degradé con más nitidez, pongo que empiece y termine en el mismo lugar, en el mismo punto. ¿Qué va a pasar si empieza y termina en el mismo punto? Pues se va a ver mucho más nítido, como si hubiera hecho esto a propósito, o sea, crear una especie de círculo a propósito, pero en realidad es el degradé que está justo pisando exactamente al otro. Un color pisa al otro y no hay degradado, porque tendría que haber un espacio entre uno y otro para que haya un degradado. Por ejemplo, si yo a este 5 le pongo 6, ahí ya va a haber un pequeño degradado y se va a notar, se va a difumar y va a ser distinto a esto, ¿ven? Y obviamente también es en forma circular, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente lienzo, el lienzo 1. El lienzo 1, que sería lo que está aquí, trazos. Acá se me borró algo. Bueno, esto lo vamos a ver. Primero, lienzo 1. Siempre empieza con Begin Path, ¿sí? Bueno, acá en este caso en el gradiente no, pero Begin Path. El Begin Path referido siempre al lienzo 1. El lienzo 1 es este contorno en rojo, ¿sí? Bien, le digo que mueva 5, o sea, al punto 5, 10, o sea, 5 a la derecha y 10 hacia abajo, y que a partir de ahí dibuje una línea. Fíjese que estamos haciendo algo extraño. Vamos a dibujar una línea que acá no se ve, y ya les voy a decir por qué no se ve. Desde el punto 5, 10, que me dibuje una línea vertical
hasta el punto 5330, o sea, me va a bajar 320 píxeles a partir de ese punto, del primer punto de inicio, ¿sí? Y a partir de ahí va a ir al 50-200, o sea que va hacia el 50 a la derecha, pero al punto 200 de la I, o sea que el punto desde donde estoy va a tener que subir un poquito, sube de 330 a 200, ¿sí? Y luego lo que le digo es que me lo enmascare. El clip es enmascarar, es una máscara. Esto es algo parecido a cuando yo, por ejemplo, tengo una figura de cartón y uso el aerosol para rociar encima de ese cartón y queda plasmada con el aerosol pintada del fondo de lo que tengo en ese cartón contorneado, digamos. Tengo un rectángulo, por ejemplo, en un cartón, o como los típicos pañuelos de las madres de Plaza de Mayo que ponen en el piso, con el aerosol dibujan el pañuelo y el mismo cartón lo utilizan como máscara para seguir pintando. Bueno, esa es esa máscara justamente. Dibujamos entonces 3 puntos que lo unimos como si fuese un triángulo y luego lo enmascaramos. Entonces es como si tuviera un lienzo específico con esos puntos que hice, con ese pequeño triángulo que hice, y es un lienzo específico para lo que voy a hacer ahora. Y lo que voy a hacer ahora es esto. Es un for, que es una instrucción de interacciones, ¿sí? Es un elemento de control que hace interacciones en función de la cantidad de veces que yo le pida, ¿no? En este caso yo le pido que vaya desde el 0 y que se siga ejecutando mientras no sea mayor que 320. ¿Por qué? Porque casualmente el objeto que acabo de escribir llegaba hasta los 330, pero a partir de 10, o sea que en realidad tiene 320 el objeto. Bueno, ese objeto, ¿dónde estaba yo? Se me perdí, acá. Ese objeto de 0 a 320 va a empezar a dibujar y va a saltear de a 10. ¿Qué significa esto? Que la F, que empieza en 0, va a ir contando, en lugar de contar de 1 en 1, va a ir contando de a 10, ¿sí? De a 10 píxeles en este caso. Obviamente acá esto cuenta de a 10, no sabe si son píxeles o manzanas, ¿sí? Simplemente cuenta de a 10, pero nosotros sí sabemos que este 10 lo va a utilizar para los píxeles que están de este lado, de 0 a F. Y la F representa los píxeles que van a ir moviéndose de 10 en 10 hasta llegar a 320. Antes de llegar a 320, ¿sí? Le podríamos poner 322 para que llegue por lo menos a 320. A 320 va a llegar, a 330 no, ¿sí? Y acá le digo que lo dibuje. Bien, una vez que dibuje el stroke, o sea, que dibuje el contorno de cada una de estas líneas. O sea, acá digo, mover el cursor al 0F, es decir, al 010, al 020, al 030, al 040, etcétera, y dibujame una línea, porque acá esto es para dibujar líneas, de 50 hasta F, o sea, hasta donde me dice esto, ¿sí? Que serían 10, 20, 30, etcétera, etcétera. Entonces acá de 0 hasta desde el 0 del objeto en donde estoy hasta el 50 del objeto donde estoy, hasta la F, que va variando de 10 en 10, ¿sí? Y aquí le digo que solamente me dibuje el contorno, o sea que lo despliegue el contorno, ¿sí? Y es lo que me muestra acá. Es este triángulo que hice. Primero hice una vertical desde el punto de inicio hasta el punto de fin. Luego hice un punto hacia la derecha, pero hacia arriba de donde estaba. Y esto lo convertí en una máscara. Cuando puse clip, lo convierto en una máscara. Y me queda justamente una máscara para hacer estas líneas. Fíjense que estas líneas, si no tuviera la máscara, pasaría esto, miren. Vamos a hacer algo, a ver cómo hago para que esto bien. Acá le vamos a poner 11. No sé si va a funcionar. 11. No, porque no está establecido. A ver si funciona. No va a funcionar.
Le vamos a poner 0 si está establecido, y que lo haga ahí en 0, ¿sí? Y de paso vemos lo que pasa. Bien, acá me hizo el trazo sin la máscara, ¿sí? Y al no tener la máscara, casualmente se aparecieron los dos contornos que no, los dos cuadrados que no lo veía. Y la cara voló, ya no está más, no está en ningún lado. O sea, voló a otro plano porque le puse 0, debería estar acá la máscara, pero no se ve, ¿sí? No se ve porque no estoy usando la máscara. Pero me pone esto, que fue lo que hice con el for, y para enmascararlo nuevamente tengo que volver otra vez a todo su estado original, y ahí sí va a tener efecto la máscara. Pero casualmente, como es una máscara, me borra los otros dos objetos, porque justamente me escribe respecto de lo que ya tenemos en el lienzo, pero me borra los objetos que ya estaban hechos, armados. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Bueno, fácil. Una vez que uso la máscara, estos objetos que estaban al final los tengo que quitar de aquí, los tengo que poner antes de la máscara, ¿sí? Para el mismo lienzo, y ahí voy a poder ver esos objetos, ¿sí? Y los objetos son simplemente, bueno, un rectángulo en donde le digo que solamente haga el contorno, y el segundo le pongo un color ya, y usando este color 209 dibujo el rectángulo y acá le digo que lo llene, ¿sí? Bueno, es algo parecido. Fíjense que esto es muy parecido a Fill Rect, que ya lo viene dibujando con el degradé, pero lo viene dibujando justamente, son las dos mismas palabras, fill de llenar y rect de rectángulo. Acá Fill Rect es llenar un rectángulo, y acá haga un rectángulo y después llénelo. Acá también haga un rectángulo y después contornéelo. Son formas diferentes de llegar al mismo resultado. Vamos al siguiente lienzo, ¿sí? El siguiente lienzo, que era cajoncito, este. Vamos a ver este, que sería estos trazos, ¿sí? Bueno, estos también son trazos, o sea, estos son trazos especiales, pero bueno, acá están otros trazos, que son líneas. Bueno, en este cajoncito vamos a hacer líneas. Acá pongo el picking path, que es, digamos, el inicio donde voy a empezar a dibujar. Line width, le digo que la línea que voy a dibujar es de 1, o sea, de un grosor de 1. Acá le voy a cambiar a 3, para que vean el cambio de grosor, ¿no? A ver, pero esta es la línea de abajo, no, la línea de abajo sí, dejamos a 1. No, está bien, ya no me había confundido. Esta es la línea de abajo, la que está acá. Esta línea gris, pequeña gris, bueno, esa la dejamos así como está, porque simplemente para mostrarles algo que ya les voy a mostrar. La línea que me interesa es la roja, ahí está, acá, bien, tiene una línea de un line width de 7, o sea que es mucho más que 1, obviamente, por eso 1 dije muy pequeña. 7 ya es más visible para lo que vamos a hacer, y le digo que se mueva el puntero, o sea, el mouse, el cursor o lo que empiece a escribir, que empiece a escribir en 40-20. El pincel, se podría decir el lápiz, ¿sí? En 40-20, que empiece ahí, o sea, que se mueva hasta ahí, y a partir de ahí me hace una línea recta hasta 40-195, ¿sí? Y luego le digo que me ponga el contorno. Obviamente las líneas no tienen relleno, o sea que son siempre contorno, ¿sí? Lo mismo acá con la azul, ¿sí? Que está al lado, lo mismo acá con la lima, que sería una especie de verde, ¿sí? Y acá con la yellow, que es un amarillo, ¿sí? Y acá hay un púrpura, no, esta es otra cosa, me parece, no, ya me estoy viendo otra cosa. Hasta la yellow, a ver, hasta la yellow son todas líneas rectas. Si yo quisiera curvar, por ejemplo, la yellow, simplemente le digo acá, hasta en vez de 195 le pongo 295, y en vez de 160 le pongo 180, ¿sí? Fíjense
que ahora va a ser una línea mucho más grande y curva, o sea, en curva va a estar oblicua. Ahí está, ¿sí? Bueno, volvemos a los colores originales. Ahí. Acá había uno, ¿no? Sí, acá había uno. Sí. Bien, colores originales. Ya demostré que se puede hacer oblicua. Volvemos al original. De hecho, casualmente acá les voy a dar el ejemplo de las oblicuas. Estas son oblicuas, ¿sí? Lo que les quería mostrar con esta línea de abajo, ¿sí? A ver dónde está el hielo. Acá está. Es que fíjense que acá le pongo un line cap square. Line cap square en el yellow significa que me va a dibujar un contorno cuadrado al final de la línea, ¿sí? Al final de la línea significa que sobrepasa el punto de final que yo le di por ese cuadrado, ¿sí? Lo mismo pasa con el round, line cap round. Le estoy diciendo que me redondee la línea, o sea, que agregue a la línea que ya construyó o que va a construir, porque en este caso va a construir, que le agregue un redondeado. Entonces me lo agrega y fíjense que también sobrepasa, un redondeado sobrepasa la línea, ¿sí? Y line cap path, nada. O sea, es por default, vienen así. O sea que esta no me escribe nada. Bueno, obviamente no me escribió nada. Esta me escribió un redondeado, pero sobrepasó esta línea que está acá gris de fondo. Y esta, la amarilla, también me sobrepasó con un cuadrado. O sea, me puso la terminación, termina en un cubo o un cuadrado, ¿sí? Y acá me termina como una semiesfera. Y esto obviamente se agrega al trazado. Y por eso es que me sobra el espacio sobrepasa, digamos, esa línea recta que puse a propósito para que vean que sobrepasa. En el caso del BAT no, el BAT queda ahí, este. Bueno, que por regla general todos vienen con esta situación por default, o sea, ninguno se sobrepasa de la línea creando nada nuevo. Esto lo vamos a utilizar ahora cuando veamos, a ver acá, el púrpura. En el púrpura tenemos dos trazos que se van a juntar en un punto medio, ¿sí? Acá le decimos que empiece el trazo, acá le decimos que el stroke style va a ser, o sea, el color del contorno va a ser púrpura, ¿sí? El color de contorno va a ser púrpura. Siempre es contorno porque es línea, ¿sí? No se puede llenar de color una línea. Se puede llenar un cuadrado, un círculo, pero no una línea. Acá dice line join bevel. Bueno, esta es una forma en donde trunca el trazo a un nivel determinado. Lo trunca, ¿sí? Lo corta. Truncar es cortar. Después el lienzo move to. Bueno, acá empiezo a mover el puntero hasta esta posición, crea esta línea y a partir de esa línea crea otra, ¿sí? Y luego la dibujo, ¿sí? 230, perdón, primero me muevo a 200.90, o sea, 200 hacia la derecha y 90 hacia abajo. Después le digo que mueva hasta 230, o sea, que me lo haga oblicuo, pero con 10, o sea, 10 hacia abajo, perdón, a ver, sí, 10 hacia abajo. Y después 260 a la derecha, o sea, hacia el otro estado, más hacia la derecha del origen, pero que termine en 90. ¿Sí? Y el line join, acá dice line join es donde se juntan estas rectas, trúnquelo, bevel trunque, o sea, córtelo. Y sería esta. Aquí cortamos, vemos que la punta está como cortada, ¿sí? A ver si lo puedo hacer más grande. Ahí, ahí se ve más, sí, ahí se ve más. Ahí se cortó, ¿sí? Después la otra, color aqua es como una especie de verdecito, sí, un celestito, sí, celeste verde celeste, y dice que se mueva 200 hacia la derecha y 180 hacia abajo, y a partir de ahí
a partir de ahí dibuja una línea de 230 a 100 y otra línea de 260 a 180, ¿sí? Acuérdense que estas son X e Y. Y digo que acá en el join me lo redondee, redondear la punta. Perfecto, vamos a ver cómo quedó. Es esta. Sí, se ve un poquito redondeada. Lo que pasa es que con este color como que no me gusta. Vamos a poner red. Vamos a poner red para que se vea bien. Ahí está. Con el red se ve bien que está redondeada, distinta a esta que está truncada. Está redondeada. Y la última, que le decimos que le dé un stroke style, o sea, un color silver, que es como plateado. Es un plateado. Y join, line join es meter. Y acá le tenemos que indicar dónde se va a realizar una segmentación. O sea, acá segmentamos quirúrgicamente y puede ser 1, 2, 3, 4. Bueno, yo le puse 2 acá, ¿sí? Bien, vamos al cuadrito y acá es como que la corté en 2. Significa eso, la corté en 2. ¿Qué pasa si le pongo 1? Le pongo 1. No hay cambio. A ver qué pasa si le pongo 3. Ahí, o sea, prácticamente no hay corte acá. Fíjense que quedó en punta, ¿sí? Me gusta más, lo voy a dejar en 3. Dice, bueno, lo mismo que antes. Muevo el puntero a 200, 270. A partir de ahí creo una línea oblicua que vaya hasta el punto 230, 190 y desde el punto 260, 270 me lo termina, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, le digo que produzca este meter con 3, a partir de 3, digamos, ¿sí? En este caso creo esta forma, digamos, de punta, una flechita en punta. Bien, vamos al siguiente. Siguiente son textos. Bien. Los siguientes son textos dibujados, o sea que no son en realidad, si yo quiero copiar y pegar no voy a poder, porque no, es un dibujo de un texto esto puedo, por ejemplo, seleccionarlo, ¿sí? Esto puedo seleccionarlo, copiarlo, etcétera, etcétera. En este caso no puedo seleccionar nada porque es un dibujo, no es letra. O sea, sí es letra, pero dibujada, porque no deja de ser un dibujo, ¿sí? Bien. Entonces, acá le digo que empiece, ¿sí? Y acá le pongo en el lienzo 3, acuérdense que estamos en el lienzo 3, o sea que ya bajamos a eso, a donde dice textos, la cajita, ¿sí? Ya bajamos la cajita y usamos textos. A partir de ahí le digo que use un bold de 24 píxeles, Verdana sans serif, ¿sí? Lo típico que se puede usar en CSS, se lo estoy, digamos, les estoy dando la instrucción que use eso, a través del elemento font, que me permite establecer justamente la altura y el tipo de letra, ¿no? Y lo guardo en el que se puede align charts. El align charts empieza donde empieza el punto de, digamos, acá. El punto home, ¿se acuerdan que el punto home es 00? Las coordenadas 00 empiezan acá, apenas empieza el navegador, o sea, apenas empieza la página web. Pero en este caso el punto 00 es donde empieza el div, que en este caso está contorneado por una línea azul, por un contorno azul, ¿sí? Este sería el punto 00 y a partir de ahí empieza el text baseline bottom, o sea que el texto de base, la línea de base es hacia abajo, ¿sí? Como todo, o sea, la letra siempre se escribe debajo de una línea, debajo de un renglón. El renglón siempre está debajo de la letra, ¿sí? Bueno, después le digo que el texto sea hola mundo. Fíjense que hola mundo, como en la mayor parte de las programaciones tengo que escapear como se llama, estas comillas, porque si no va a dar error en la ejecución del hola mundo, va a dar error, porque no escapeo con esta barra invertida, tengo que escapear esta comilla, porque justamente esta comilla es la que uso para identificar el texto que quiero poner, ¿sí? Entonces, si yo pongo comilla, comilla,
me identifica como que el texto que estoy ingresando solamente es esto, pero y el resto no. Pero justamente este símbolo especial sirve para que esta comilla no se tenga en cuenta, ni esta tampoco, en este caso, por este carácter especial. Pero sí tengan en cuenta esta, la primera y la última, ¿sí? La primera y la última se mantienen igual. Después le digo que en el lienzo 3, o sea, donde estamos parados, me complete el texto, con este texto, ¿sí? Y 50-50. ¿Por qué le digo fill text? Porque el texto puede estar también contorneado, o sea que en este caso le digo que el texto esté lleno, ¿sí? El texto va a estar lleno a partir del 50-50. Este texto se va a dibujar lleno, ¿sí? Y lo que va a decir es hola mundo, entre comillas. Y aquí está, a partir de aquí, bueno, no podemos seleccionarlo, pero es esto, hola mundo, entre comillas, lo que voy a pasar. Vamos a continuar, ahora que en el lienzo de dibujo, en donde le voy a dar un color shadow de RGBA. ¿Se acuerdan del RGBA? Es la función en donde me permite poner un color, pero también me puedo establecer ¿cómo se decía? Una transparencia, o sea, una opacidad, que en este caso la opacidad es de 0.08, o sea que es casi llegando al negro, porque todo esto significa negro, casi llegando al negro, pero como que está difumado con el color de fondo, que es blanco, y obviamente me va a dar un porcentaje, un 80% de negro, no un negro puro. Entonces voy a tener como una especie de gris oscuro. Esa va a ser mi sombra, ¿sí? Y le digo que el shadow offset se desplace hacia la derecha 4 y hacia abajo 4, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué digo exactamente a la derecha y por qué abajo. Y después el lienzo Shadow Blue 5, o sea que tenga un difumado de 5 píxeles, ¿sí? El difumado. Bien, esto es esta sombra que está acá. Mi mensaje es hola mundo, ¿sí? Bueno, perdón, acá estaba mi mensaje es hola mundo, que no habíamos llegado todavía. Y llenamos el texto, acá lo rotamos .025. Bueno, ni me di cuenta que está rotado. Sí, está un poco rotado, pequeñito, muy pequeño pero está un poco rotado. Y acá dice que lo dibuje. Fíjense que acá está con stroke, no está con fill, acá está con stroke. Acá está con fill y acá está con stroke. Estas son cosas distintas. Porque la rotación lo tendría que haber puesto más abajo. Claro, es otra cosa esto. Este del rotate está dibujando lo mismo, pero con signos de pregunta, ¿sí? Está dibujando lo mismo que lo anterior, pero con signos de pregunta. O sea que es este es el que, acá está, el hola mundo que está con signo de pregunta, que es el mismo que pero se le agregó signo de pregunta para diferenciar uno de otro. Bueno, sí tiene el fill text porque es letra pura con color, y la que está abajo es con contorno, ¿sí? La que está acá es stroke text. ¿Por qué? Porque solamente es el contorno de la letra. Y así todo tiene sombra, y tiene una sombra muy particular, diferente a esta. Esta es más nutrida, más frondosa, y acá se ve como más difumada, más como que, claro, obviamente, si es solamente el contorno lo que estamos dibujando, la sombra del contorno nos va a dar mucha sombra, ¿sí? Es como pararse cerca de un arbolito finito que recién están haciendo, no da mucha sombra. En cambio un ombú que tiene muchos años da un montón de sombra.